diálogos señor Lamar. Si tienes agüita por ahí me pasas una, así que... Hola, hola, Amílcar Arroyo, el mensajero internacional. Hoy día entro nuestro nuevo podcast, el Mensajero News Podcast, aquí en 99.1 FM, Radio Esperanza de Vida. Sí, señores, hoy día vamos a hacer algo nuevo tal vez. Vamos a hacer comentarios. Tenemos tanto que comentar en nuestra ciudad, elecciones, las calles, la forma como se maneja, el resultado de las elecciones, pero también tenemos noticias. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en el mundo? Los medios de comunicación son una forma de educar a la gente y a veces de alienar a la gente también. Vamos a tratar en esta oportunidad solo de educar, no de alienar, porque entonces sí estaríamos haciendo algo que no está permitido ni aquí ni en ninguna emisora. Vamos a educar lo poco que sabemos. Les cuento que Amílcar Arroyo llegó a esta ciudad hace 37 años. 37 años éramos solamente, ¿qué le digo?, 20 latinos en Hazleton tal vez. En esa época la mayoría era mexicanos y una ciudad muy tranquila, gente muy callada. La mayoría de habitantes que había en esta ciudad eran personas de edad avanzada, veteranos de guerra. Podríamos decir que teníamos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, había uno. Ya falleció, por supuesto, de la guerra de Vietnam, de Corea. Muchos veteranos. Creo que no queda ya ninguno de los veteranos. Ese era Hazleton. Ese era Hazleton y la juventud de esa época, 37 años atrás, ahora son personas adultas, entonces esas personas se acuerdan de Hazleton como era en esa época. Entonces cuando comparan al Hazleton de ahora, más vibrante, más bulla, más negocios, más actividades comerciales de día, de noche, entonces se ven un poco fuera de lugar. Y muchas veces, que te digo, no critican, pero comentan de que ya Hazleton no es el Hazleton de donde ellos nacieron. Y les doy toda la razón. Ya no es ese Hazleton. Este Hazleton ha cambiado mucho, por no decir otro término. Les digo, yo podría escribir no solo un libro de cómo era Hazleton, de cómo se vivía en Hazleton, de la tranquilidad, de la seguridad, del respeto, del orden, de la limpieza. ¿Podemos hacer lo mismo? Claro que lo podemos hacer. Es cuestión de conversar, de ponernos de acuerdo, de identificarnos con el lugar donde vivimos. Porque si hemos venido acá, hemos comprado una casa, nuestros hijos van a la escuela, a la universidad, consiguen un trabajo, somos parte de esta ciudad o esta ciudad ya es parte nuestra. Yo vine de Lima, Perú, donde viví 40 años de mi vida. Nací en Lima, crecí en la sierra y también en la selva, en la Amazonía peruana, pero me identifiqué con el sitio donde vivía. Me tocó vivir gran parte de mi niñez en la costa, en Lima, edad escolar en Tarma y la Amazonía, y después volver a la capital, a Lima, para mis estudios superiores. Entonces en cada ciudad me identificaba, me gustaba la comida, me gustaba la música de cada lugar donde vivía. Cuando llegué a esta ciudad, cuando llegué a este país, al que yo admiré siempre, desde que estaba en Lima, sin la mínima idea de viajar, de emigrar, de dejar Perú, admiraba este país por el orden, la limpieza, el progreso. Soy más viejo que todos los que están acá, tal vez, o muchos de los que me escuchan, pero el solo ver una película
y ver New York, ver Filadelfia, ver Los Ángeles, ver Miami, era otro mundo. Uno decía, yo quisiera estar allá. Porque eso es lo que nos ponen en la cabeza las noticias, las películas, ahora las redes sociales, por supuesto. Y muchas veces se muestra la parte linda, la parte bonita, la parte fácil, pero no se muestra la parte dura. Comentarios como que dicen, creen que el dólar está aquí en el colgado de los árboles. Y no es así, hay que ganárselo. Hay que ganárselo con el sudor de nuestra frente. Pero también hay que edificar, hay que cultivar, hay que poner nuestra raza para que nos respeten. Pero primero tenemos que respetar. Si tú respetas, te van a respetar. Y eso es lo que se está olvidando, creo yo. Se está olvidando porque a nivel general, y no hablo de raza, hablo de época, hablo de años, el milenio, estamos ya en el año 2026, 2026. Me acuerdo cuando decían, va a llegar el año 2000, la gente se volvía loca, el mundo se va a acabar, y tantos comentarios. Pero no, seguimos ahí, seguimos ya avanzando, 2026, y llegará el 27, y llegará el 30. Tal vez ya yo no lo vea, o muchos de los que estamos acá no vean esos años, pero el progreso es veloz, inteligencia artificial, el progreso es inmenso. ¿Quién iba a pensar que en un celular ibas a tener todo lo que antes se tenía que buscar en televisión, en una revista, en un diario, en una radioemisora? Ya no, ahora todo está en ese pequeñito aparato del que somos esclavos, del que somos esclavos. Pero volviendo a Hazleton, volviendo a este país, entonces venimos acá, venimos a este país y yo entendí, yo aprendí, yo vine con esa idea, donde fueres, haz lo que vieres. Lo bueno, por supuesto. Y entonces, si hiciéramos eso, esos comentarios que hablan mal de nosotros no aparecerían, no tendrían ninguna razón. No estoy aquí para echar culpa, simplemente estoy para que nuestra ciudad Hazleton, donde vivimos, se note limpia, se note en orden, se note, si no en un silencio sepulcral, pero con una bulla que sea agradable de escucharla, no con un sonido estridente de una música que no tiene ni siquiera ritmo. Nuestra música es linda, una salsa, una bachata, las bachatas son hermosas, tienen un ritmo, tienen una música, tienen un mensaje, pero también hay una forma de escucharlo. Hay que escucharla, hay que disfrutarla. Pero lo hacemos nosotros y no tiene por qué el vecino que de repente no le gusta escucharla. Entonces esas son cosas que ya le digo, hay que pulirlas, hay que cambiarlas, hay que hacer que cuando digan el hispano, el latino, te saquen el sombrero. Y eso es lo que tenemos que lograr y eso se logra con una buena educación y la educación se recibe en casa. La instrucción la recibimos en las escuelas, en las universidades, en los colleges, escuelas técnicas, pero la educación en casa. Papá, mamá nos dan la buena educación. Tal vez no tenemos todos la misma suerte de vivir con un papá y una mamá que nos eduquen. Hay muchas familias, especialmente en estas épocas, que no están unidas, que se separan a temprana edad de los hijos. Entonces estos niños crecen realmente sin una guía, sin una persona que sea su ejemplo. Porque todos en la vida tenemos un rol, un modelo, role model, un modelo como quién queremos ser, como quién vamos a ser. Ustedes han escuchado ese comentario que dice, cuando crezca voy a ser como fulano de tal, cuando crezca. Y alguna vez lo dicen en broma, pero es así, y uno quiere ser como alguien bueno. Hay algunos también que quieren ser como alguien que no es bueno. Digo, entonces, esa es la educación y eso es lo que creo yo nos falta mucho aquí. Somos trabajadores. Yo le digo, yo admiré, porque trabajé en factorías 15 años de mi vida en esta ciudad,
Y éramos latinos, éramos pero así. Tuvieras un latino en una factoría, era como ver una aguja en un pajar. La mayoría eran blancos. Entonces, eh, tenías que aprender la forma de trabajar de ellos, la forma de hablar de ellos, el lenguaje que se usa. Y ya tuve muy buenas experiencias, casi el 100% de mis experiencias, porque aprendí mucho, aprendí mucho. Y éramos, ya le digo, y me acuerdo, yo trabajé en una imprenta que se hacía guías telefónicas, cuando existían guías telefónicas. Me acuerdo que la guía telefónica de New York eran 2 tomos, cada uno tenía más de 1000 páginas y llenas de comerciales, ya le digo. Y ahora, ¿dónde están todas esas informaciones? Teléfonos, comerciales, información en el celular. Cómo ha avanzado el tiempo. Pero a lo que quiero llegar es que en esa época, como les digo, éramos pocos latinos. En donde yo trabajé éramos 2 latinos. Uno, el que les habla, trabajaba en la imprenta, imprentas inmensas, inmensas. Y otro muchacho, nunca me olvido, Bonilla, su apellido, de Puerto Rico, trabajaba en la encuadernación, en Paste. Ahí éramos los 2 únicos latinos. Pasaron los años y cuando yo salí de ahí el 2002, ya habían varios latinos trabajando ahí, ya habían varias personas de la nacionalidad que existe más en Hazleton, dominicanos. Muy buena persona, me acuerdo de ellos, de muchos de ellos. Algunos de ellos les enseñé a trabajar y después me retiré. Pero ha cambiado todo, la fuerza laboral latina, los parques industriales, el latino es una de las fuerzas laborales más trabajadoras y eso hay que resaltarlo, eso hay que agradecerlo, eso hay que llevarlo con honor. Trabajamos 12 horas, 7 días a la semana. Somos inmigrantes, como los inmigrantes que llegaron acá hace más de 100 años, italianos, irlandeses, alemanes, checoslovacos, polacos. Llegaron con el mismo ímpetu que llegamos nosotros, con el sueño americano. Y entonces, esas personas que llegaron cientos de años antes que nosotros, ahora no nos entienden cuando nosotros somos inmigrantes por primera vez. Cuando nosotros tenemos las mismas ansias de progreso, cuando nosotros tenemos las mismas ansias de superación. Y yo pienso también de que tal vez 2 generaciones más, los nietos nuestros, Arroyo, Torres, Jiménez, ya no se van y van a solamente hablar inglés, posiblemente, ojalá que no. Ya no se van a acordar que sus abuelos o bisabuelos llegaron con los pies al suelo. ¿Quiénes serán los conformantes de la nueva ola de inmigrantes? Por mucho tiempo vamos a ser los latinos, definitivamente. Pero hay otras razas que quieren y están llegando a Estados Unidos. Entonces, como les digo, pongamos que nuestra raza, pongamos el sello de nuestra raza, un sello que se respete, un sello que diga, se es latino o ella es latina, no de una forma despectiva, no cuando hay una bulla o cuando hay una pelea o cuando hay un accidente, nos mencionen a la raza nuestra, no. Y ya le digo, eso es cuestión de cada uno de nosotros. Eso es cuestión de cada uno de nosotros de hacerlo, de trabajarlo, de tener conciencia. Hazleton es una ciudad, les voy a contar un poquito de historia, que era muy próspera en los años finales de los 40, principios de los 50. El carbón. El carbón era uno de los la industria principal en esta zona, el carbón. Hazleton fue una de las regiones que proveyó de más carbón durante la Segunda Guerra Mundial. Ya le digo, Hazleton en la Broad Street, donde ahora nosotros vemos muchos negocios latinos, ya quedan muy pocos negocios locales. Tenía 4 o más teatros, cines, tenía tiendas muy grandes, se veía gente caminando por las calles, bancos, habían varios bancos en la Broad Street. Era la arteria principal de Hazleton, era el Broad Street. El 100 de la Broad, el famoso 100 de la Broad, era
uno de los stores de más prestigio y renombre aquí en Hazleton, Dice Road. Era una mueblería. En el primer piso tenía también ropa para damas, para caballeros, artículos. O sea, era una tienda grande. Pasaron los años, se cerró esa gran tienda y estuvo por un tiempo ese edificio cerrado, pues la ciudad con un grupo de entidades financieras, bancarias, con dinero del condado, de la ciudad, remodelaron, reconstruyeron eso y acabó siendo el Broad Street Business Exchange o el 100 de la Broad, donde tenemos el Lucerne County Community College. Tuve mi oficina ahí por 21 años, 22 años, por 22 años. Cuando alquilé, era el único latino, el primer latino, había muchas oficinas, muchos negocios vacíos. Entonces comencé a invitar a personas y comenzó a llegar ahí eh, un abogado que hasta ahora está, una botánica que hasta ahora está. En el otro lado había un salón de belleza, Cory Beauty Salon. Estaba una oficina que ayudaba al migrante con Sandra Medina López, Agapito López. ¿Qué más teníamos? Teníamos al doctor Santana, que tenía una clínica ahí en el 100 de la Broad. La Casa Dominicana, la primera Casa Dominicana, que se creó en la oficina del mensajero, que era mi primera oficina, me acuerdo ahí, se creó la Casa Dominicana, Manuel Saldaña, llegó ahí, Joana Martínez. Yo le digo, son cosas históricas que a veces muchos de nosotros no sabemos porque nosotros, la mayoría hemos llegado o han llegado después del 2000, que es cuando comenzó la migración numerosa de New York a Hazleton y después les cuento por qué. Pero antes del 2000 hay historia en Hazleton, hay historia en que el latino estaba ya en Hazleton. Tuvimos la primera organización cívica con un mexicano que fue el presidente, Camilo Ángeles. Camilo Ángeles es el suegro del popular Memo Lara. Camilo Ángeles es un mexicano muy bueno que me jamás voy a dejar cansarme de agradecerle. Su esposa Socorro, Coco, como le llamamos familiarmente, su hijo Carlos, su hijita Sandra, la esposa de Memo. Sandrita tiene un puesto muy importante en la ciudad. Entonces, ese Hazleton de esa época se creó la primera asociación hispana con Camilo de presidente y teníamos estatuto y me acuerdo que participamos haciéndole los estatutos y todo se centraba en la iglesia de San Gabriel porque era el punto de reunión donde iban los latinos a rezar, a orar, a estar junto a Dios a la iglesia de San Gabriel. En esa época estaba, que yo me acuerdo, el Padre Miguel que muy alegre, muy amable, muy amigable, el Padre Miguel. Era donde se daban cita, ya te digo, la mayoría de latinos, las primeras clases de inglés que se daban en la iglesia San Gabriel con el profesor Rodríguez, que daba clases de inglés. Yo tomé unas clases de inglés, pese a que yo vine hablando inglés, escribiendo inglés y leyendo inglés de Perú después de 4 años de estudiar en un instituto cultural peruano norteamericano. Que yo sé que ese instituto existe en otras ciudades, el Instituto Cultural Dominicano Norteamericano, Colombiano Norteamericano. Y se aprende, claro que se aprende. Ahí aprendí el inglés, acá lo practiqué un poco más. Sé que no lo hablo perfectamente, pero al menos me entienden y entiendo. Pero volviendo a esto, volviendo a Hazleton, entonces Hazleton eran los años del, ¿qué le digo? 90, 98, 99. Ya se veían las primeras groceries, ya se veían los primeros salones de belleza, eran muy pocos. También luchamos con este, eh, una reacción contra los inmigrantes. No quiero decir nombres porque no es el hecho esto, es la historia ya lo tiene escrito ya y muchos de ustedes tal vez lo saben, pero fue el año 2005, 6, 7 padecimos una persecución, inmigrantes, le digo indocumentados, pero que al final se convirtió en
una persecución de todo el que parecía inmigrante, que se sospechaba que era inmigrante, y generalmente tez oscura, que parecía latino, pensaban que era inmigrante indocumentado. Tuve muchos incidentes de gente que me eh, enfrentó, de que yo no debería estar acá, debería estar en el país de donde vine. Entonces, superamos, superamos y seguimos llegando. ¿Por qué comenzó a llegar la gente a Hazleton? Yo tuve muchas entrevistas con periodistas que llegaban de este país y de otros países cuando ocurrió esas persecuciones a los indocumentados aquí. Entonces me decían, pero ¿cómo llegó acá? Decían que un alcalde había puesto un banner, una banderola en un aeropuerto invitando a venir latinos. Que yo sepa, eso no es verdad. ¿Qué pasó? Que el ataque a las Torres Gemelas, esa triste época, del 2001, había mucha gente que trabajaba en esas Torres Gemelas y muchos de ellos, muchos eran latinos. Algunos de esos latinos tenían ya familiares viviendo en Hazleton. Yo trabajaba con una señora que trabajaba ahí porque vimos todos esos ataques en un televisor que había en una factoría que yo trabajaba donde se hacían sueras o sweaters o en Perú le decimos chompas. Entonces ahí hacíamos era para los uniformes del ejército, la marina y la aviación que participaban en la época, el Desert Storm, que le llamaban en esa época la guerra en Irak. Entonces vimos todo el ataque. Entonces después de eso, la gente que estaba acá invitaba a sus familiares, amigos que estaban buscando trabajo a llegar a Hazleton. Hazleton, la renta baratísima. Imagínense, yo pagaba por un apartamento de 2 dormitorios, primer piso, todo incluido, todo, luz, agua, calefacción, $250 en 1991-92. Entonces, pero se mudaron, venían y compraban una casa. Después, ¿qué pasó? Que vendían la casa en Nueva York, que las vendían por 200, 300 o tal vez más. Llegaban a Hazleton y se compraban una casa en 50, $60,000, compraban dos, alquilaban una, vivían en otra, abrían un negocio, trabajaba en la mañana la esposa y en la noche el esposo. Entonces el ingreso que comenzó a generar todos esos latinos, porque éramos latinos los que llegábamos, era tremendo, tremendo. Y ya le digo, más y más gente se mudaba, más y más gente buscaba casas. Ya no habían casas para comprar en Hazleton, entonces comenzó a rentar. Y entonces las rentas se puso por las nubes. Tenemos una habitación, 500, 600, $700. Le digo, son precios prohibitivos que yo pienso que a veces es cuestión de consideración. No podemos abusar del que viene, del que comienza, porque alguna vez nosotros hicimos lo mismo, comenzamos y necesitamos. Pero cuando se llega al mercado de la oferta y la demanda, eso es lo que pasa, y la ciudad ni nadie puede controlar eso. Hay un estándar de precios de alquiler, pero que, como les digo, se rige por la oferta y la demanda, que maneja los precios. Entonces, el latino siguió llegando a Hazleton. ¿Y qué pasó? Comenzó a abrir negocios, y eran salones de belleza, y eran barberías, y eran bodegas, groceries, multiservicios, algo nuevo para mí, pero que ya no es nuevo, por supuesto, porque hasta yo tuve uno. Eh, Le dan todo tipo de facilidades, y son buenos, y ya le digo entonces, si vemos la inversión que ha hecho el latino en esta ciudad, si vemos la creación de puestos de trabajo que, 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 que hemos apoyado, son miles de puestos de trabajo. Los impuestos que se pagan, pese a que, honestamente, y lo tengo que decir, hay muchos que no pagan todavía, o sea, que no se paga todavía todos los impuestos que deberían pagarse en esta ciudad. No quiero profundizar en eso, pero hay mucho cash que flota, que se mueve, que debería pagar un impuesto.
Cuando hay personas que dicen, pero acá hay muchos impuestos, sí hay muchos, pero debería haber más. Es, entonces, el aporte de latino a Hazleton, o sea, hablemos de Hazleton, después hablaremos otro día de Wilkes-Barre, de Scranton, Reading, Allentown, Shenandoah, Freeland, Beaver Meadow y más ciudades, pero poco a poco nos va a tocar hablar de ellos. Invitaremos a algunos que viven en esas ciudades para que nos cuenten cómo fue cuando recién llegaron y cómo viven ahora en esas ciudades. Entonces, ese es el Hazleton, ese es el aporte del latino. 10,000 o más empleados trabajan en el Parque Industrial Humboldt, que Humboldt hace 10 años que yo estaba en la Cámara de Comercio, en esa época había más de 100 fábricas, factories. Debe haber mucho más y más grandes, ya le digo. Algo curioso que quiero comentarles, cuando yo trabajaba en la factoría, ¿dónde trabajas? Éramos pocos, por supuesto. ¿Dónde trabajas? En Quebecor. ¿Dónde trabajas? ¿Qué otra factoría? A ver, Premium Packing. O sea, por el nombre. Los tiempos fueron cambiando, parte del idioma, la idiosincrasia, eh, la facilidad de identificar algo. Entonces ahora cuando te dice, ¿y dónde trabajas? En las servilletas, en los jamones, en la comida de los perros, en las lechugas. Y suena gracioso, ¿verdad? Entonces yo digo, pero el nombre de la compañía, no sé. Todos le dicen las lechugas. Entonces hemos puesto nuestro toque a la cultura local y eso es bueno porque es parte de la cultura que traemos con nosotros que incluye la música, es hermosa nuestra música, la comida, deliciosa. ¿Cuántos restaurantes ya hay en Hazleton? Ya existen en Hazleton. No hay mucha variedad, definitivamente. Tenemos comida dominicana en su mayoría, porque la mayoría de clientela de comensales son dominicanos. Tenemos mexicanos, creo que hay uno o dos restaurantes. ¿Qué otro tipo de comida tenemos en Hazleton? Yo a veces, a manera de broma, entro a un restaurante y digo, aquí me discriminan porque no hay comida peruana. Entonces, es una discriminación realmente. Entonces, esa es la parte que estamos haciendo el cambio, haciendo ese cambio que vale la pena resaltarlo, pero también vale la pena resaltarlo y darle un jalón de orejas a todo el que maneja mal. En esta ciudad no se debe usar la bocina, el claxon o como le llamen, no. Ya le digo, si yo necesito, yo espero, no, no toco eso, no machuco el claxon, no debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Ya le digo, qué apuro tenemos. La luz está en rojo, todavía no cambia, pero ya el que está delante de mí sigue avanzando y sigue avanzando y ya está casi por la mitad de la intersección y recién cambia la luz. O sea, ¿cuál es la prisa? Eso nos viene de nuestro país, porque yo manejé en Perú, yo viví en Lima, Perú, ya le digo, la ciudad cuando yo vivía éramos 8 millones de habitantes, ahora son más de 10 millones de habitantes. Entonces, la forma de manejar es loca, porque si tú vives en un barrio, en una residencial, como le dicen ustedes, creo, y tu centro de trabajo, yo trabajé en un banco, era en el centro de la ciudad, era más o menos en kilómetros, unos 5 o 10 kilómetros, entonces yo tenía un carro, entonces ya te digo, uno siempre sale contra el tiempo, y en esa época me acuerdo, decían, Lima es una ciudad donde se pasa en rojo y se para en verde, porque era así, los embotellamientos, los tapones, como le dicen, te agarraban y tú estabas en verde, parado, o estabas en rojo y cruzando. Pero acá no estamos ahí en Lima, no estamos en, en otras ciudades de donde vinimos, no, acá hay que manejar diferente, hay que respetar. El stop es para parar, pero para parar, no es para bajar la velocidad y si no hay nadie, pasar, no. Tenemos que educarnos nosotros mismos, como les digo, para que nos respeten. Y esa es una de las razones por las
que y hay que ser sinceros, y ustedes lo saben, no nos respetan el habitante local, no nos respeta. Ya le digo, eh, poquito a poco la limpieza será motivo de otra reunión aquí, de otro comentario, pero por ahora eso es Hazleton. Hay que quererlo porque aquí trabajamos, aquí nuestros hijos van a la escuela, acá nuestros hijos van a la universidad, se hacen profesionales y lamentablemente, ojalá cambie, lamentablemente cuando se gradúan no hay un puesto de trabajo que les paguen lo que ellos quieren ganar y hay que respetarles porque si tú estudiaste 4 o 5 años es porque quieres ganar un buen dinero y se tienen que ir a otra ciudad, emigrar a ciudades grandes. Eso viene pasando de toda la vida. Yo me acuerdo cuando llegué acá, las personas que vivían acá no veían juventud, no veían niñez, eran todas personas ancianas, adultas, maduras. ¿Por qué? Porque la juventud emigraba, iban a las universidades y después se iban a otras ciudades. Una anécdota, me acuerdo cuando tuve mis primeras niñas, 2 niñas, ellas nacieron en el 2012, no, perdón, 1992 y no 1994 ya. En la iglesia a la que yo iba y que sigo yendo hasta ahora es una iglesia protestante. Cuando lloraban, ellos estaban en la misa y lloraban, entonces las sacaba. Después un día una señora ya muy anciana, muy viejita, miembro de la iglesia de toda su vida, alemana, porque yo voy a una congregación alemana, porque me casé con una americana alemana en esta ciudad. Entonces me dijo, no, no la saques, hace años que nosotros no escuchamos el llanto de un niño, déjalo que llore. Eso nos disfruta, de eso disfrutamos, eso nos alegra. Para que tenga una idea de cómo era Hazleton. Ahora, yo me alegro de ver tantos niños corriendo por las calles, en sus bicicletas, yo le llamo patinetes, en todas esas cosas, es fabuloso. Pero por eso también tenemos que manejar con cuidado, porque hay niños y van a salir ya de vacaciones. Tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidarlos. Les agradezco esta atención a estas historia de Hazleton, desempolvar recuerdos, desempolvar parte de la historia que tal vez muchos de ustedes no la conocen porque creen que Hazleton existe desde cuando llegaron. No, Hazleton existe para nosotros los latinos desde hace muchos años atrás. Los primeros latinos llegaron acá hace 40, 45 años, ya le digo. Yo tengo 37 años, que son bastantes, es casi media vida. Pero bueno, hay que querer a Hazleton, hay que respetarlo. Vivimos acá, crecemos acá, respetemos, queramos a Hazleton. Algo más que quiero decirles es que en una de los próximos podcasts vamos a mostrar fotografías de cuando yo tenía el mensajero, pero en un periódico, era un periódico que hacía entrevistas y hacía actividades acá, Merry Christmas, Hazleton, el Festival Latino. Y hay fotos de niños que en esa época tenían, ¿qué les digo?, 4, 5 años o 10 años. Ahora, 20 años después, imagínate, ese niño de 10 años ya tiene 30 años, o la niña ya son casados, son madres de familia. Entonces, yo he sacado eso en la revista o en algunos videos que he subido y es increíble. Modelo del mes, yo tenía una columna, una sección, la modelo del mes, y si vieran ahora las modelos del mes con 2, 3 hijos, ya le digo, a veces me dicen, ese era yo, así era yo, sí. Pero ese es Hazleton y ese, ya le digo, hay que respetarlo, hay que quererlo. Vamos a tener también en estas podcast noticias, porque algo que yo he observado es, no sabemos, creo yo, o no hay manera de que sepamos las noticias, qué pasa alrededor del mundo, qué pasa en los países de donde vinimos. Y hay que estar informado, hay que saber que hay elecciones, hay que saber qué está pasando, alrededor del mundo y especialmente de los países de donde vinimos, a los que nunca, jamás hay que olvidarlos, porque ahí vimos la luz, ahí nuestros padres nos trajeron a este mundo y ahí aprendimos las primeras letras y ahí aprendimos a ser como somos. Así que ya saben, el Mensajero News, noticias, podcast, va también a tener noticias. Y vamos a hacer ahora comenzar algunas noticias que buscando las fuentes de información,
La más importante, por supuesto, porque hay muchas, muchas noticias. Trato de dar las noticias buenas o noticias que de alguna manera abarquen muchas cosas. No hago noticias de que el accidente que hubo en la esquina o cosas violentas no es parte de mi manera de informar, porque hay tantas cosas buenas que informar que no me gusta informar esas cosas, porque la gente tiene que saber de todo, por supuesto, pero eh, tiene que informarse de las cosas que nos benefician de una u otra manera, que sepamos qué pasa, qué pasa. Así que ya saben, vamos a entrar ahora compartir con ustedes unas cuantas noticias que están en pleno momento, son frescas. Ustedes saben que nuestro presidente Donald Trump estuvo en China recientemente y de ahí viene esta noticia. Dice así: Xi no deja dudas a Trump. Taiwán tiene alta prioridad. El líder chino Xi Jinping dijo que las relaciones entre ambos países podrían volverse una situación extremadamente peligrosa si Trump hace caso omiso de las exigencias chinas sobre Taiwán. El presidente Donald Trump llegó a Pekín con la intención de concentrarse en el comercio y la inversión. Sin embargo, su anfitrión, el presidente chino Xi Jinping, demostró rápidamente que no dejaría de lado sus propias prioridades, sobre todo Taiwán. Al comienzo de una cumbre de 2 días, el jueves por la mañana, Xi habló con altivez sobre cooperación, pero cuando los periodistas fueron expulsados de la sala y comenzaron los verdaderos debates, lanzó una advertencia sobre Taiwán, la isla democracia que Pekín reclama como territorio propio. Con una retórica contundente y ejercicios militares, China ha dejado claro que algún día podría intentar tomar la isla por la fuerza. Taiwán depende del apoyo político y militar de Estados Unidos para disuadir esa amenaza. Y Trump está sopesando si aprueba una venta de armas a Taiwán por valor de unos 14,000 millones de dólares, tras firmar un acuerdo de 11,000 millones de dólares el año pasado. En pocas palabras, Xi señaló el jueves que el apoyo estadounidense a Taiwán, incluida la venta de armas, podría seguir siendo un punto delicado en las relaciones. Siempre las relaciones China-Estados Unidos han estado en esa situación. Las amenazas militares de China son la única causa de inestabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región, dijo Michelle Lee, vocera del gobierno taiwanés, en una conferencia de prensa cuando se le preguntó por los comentarios de Xi. Dijo que Taiwán había mantenido un contacto cercano con Washington durante los preparativos de la cumbre. Estamos profundamente agradecidas por el prolongado apoyo que Estados Unidos ha prestado a nuestro país, dijo. Ustedes saben que Cuba, que tiene un gobierno comunista desde hace más de 30 años, está atravesando por una crisis económica, de energía, y el pueblo cubano está sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Uno de los ministros de Donald Trump, Marco Rubio, pide al pueblo de Cuba alinearse con el gobierno de Trump. En un inusual discurso, el secretario de Estado, Marco Rubio, culpó al exdirigente Raúl Castro de la prolongada escasez de electricidad y recursos del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, él es hijo de cubanos, nacido en Miami, hizo un inusual llamado directo al pueblo cubano en un video publicado el miércoles, aniversario de la independencia de Cuba del poder de España y de la ocupación militar estadounidense, en el que lo instaba a alinearse con el gobierno de Donald Trump en su intento de debilitar al régimen cubano. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, dijo Rubio en el breve video, del que
del que Axios informó el miércoles antes de que fuera publicado. En el discurso en español con subtítulos en inglés y publicado en el canal de YouTube del Departamento de Estado, el miércoles por la mañana, Rubio mencionó al exdirigente cubano Raúl Castro, que tiene más de 90 años, en torno al minuto de duración. Se espera que Castro, quien también fue ministro de Defensa, sea imputado por el Departamento de Justicia el miércoles por haber ordenado el derribo de 2 aviones civiles en 1996, donde murieron 4 personas. Eran 2 aviones que iban en una misión humanitaria, los derribaron y los 4 ocupantes fallecieron. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que lleva décadas obsesionado con Cuba, culpó de prolongada escasez de electricidad y recursos del país a Castro y a Gaesa, que es el grupo que domina Cuba, el conglomerado dirigido por militares que controla la mayoría de los aspectos de la economía del país. Sabemos por las noticias que la forma en que se vive en Cuba, los apagones, que no son apagones de 1 hora, son apagones de 5, 10, 12 horas de apagones, y con el calor que hace ya se imaginan la manera de vivir que debe estar pasando los cubanos, una isla tan hermosa, una isla tan linda. Pasemos a otra noticia. Un portaaviones de Estados Unidos arriba al Caribe mientras Trump presiona a Cuba. El Nimitz y sus buques de guerra escolta entraron en el Mar Caribe el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su imputación a Raúl Castro. El portaaviones Nimitz y sus buques de guerra de escolta arribaron al sur del Mar Caribe el miércoles y permanecerán en la región al menos unos días como parte de la campaña del gobierno de Donald Trump para presionar al gobierno cubano, según el Comando Sur de Estados Unidos y un funcionario estadounidense. En este momento el gobierno de Trump tiene intención de utilizar el Nimitz y sus aviones de combate como demostración de fuerza, no como plataforma para operaciones militares de envergadura, como hizo el portaaviones Gerald Ford durante la incursión de comandos para capturar al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro. En enero, dijo el funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato para hablar de cuestiones operativas. El Nimitz ha pasado las últimas semanas navegando a lo largo de la costa de Sudamérica en un despliegue de entrenamiento previamente programado y en los últimos días ha realizado ejercicios con la Armada brasileña. Tenemos una noticia que nos atañe a los que vivimos en Queijo, que somos muchos, de República Dominicana, y dice así: República Dominicana acepta recibir a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos. Esto está pasando ya a un grupo de peruanos, colombianos, especialmente sudamericanos que han sido deportados al país del Congo, un país democrático, la República Democrática del Congo, en África. En esta vez, República Dominicana aceptó recibir a migrantes deportados por Estados Unidos. La noticia se desarrolla de esta forma. La nación caribeña se une a otros países latinoamericanos como El Salvador, Costa Rica y Panamá, que han alcanzado este tipo de acuerdos. República Dominicana dijo el martes que había aceptado recibir a personas deportadas de Estados Unidos y originarias de terceros países en un intento de la nación caribeña de estrechar sus lazos con el gobierno de Donald Trump y unirse a otros países latinoamericanos que han alcanzado acuerdos de este tipo. La medida supuso un giro radical para el presidente del país, Luis Abinader, quien dijo el año pasado que República Dominicana no aceptaría deportados de otros países, solamente los dominicanos que tenemos el deber y el derecho de hacerlo. El nuevo pacto forma parte de los esfuerzos del presidente Trump por encontrar naciones dispuestas a acoger a los migrantes detenidos en Estados Unidos. Muchos deportados proceden de países de África, Europa Oriental y Asia, a donde las autoridades estadounidenses no pueden enviarlos de regreso con facilidad. Muchos migrantes
Tampoco pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen por temor a la persecución o abusos. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano anunció un memorando de entendimiento de carácter no vinculante con Estados Unidos para aceptar a personas deportadas originarias de terceros países, sin antecedentes penales. No incluiría a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados. El comunicado dice que los deportados serían considerados en condiciones de tránsito por el país. La legislación dominicana no especifica un límite de tiempo para las personas en tránsito. Estados Unidos, el gobierno dominicano, dijo que sería un número limitado. Bernardo Vega, economista y ex embajador dominicano en Estados Unidos, dijo en una entrevista en la televisión dominicana que el acuerdo era una mala noticia y una señal de que Estados Unidos estaba presionando a República Dominicana. Yo nací en Perú. Perú en estos momentos está atravesando una etapa de elecciones. Ya se llevó a cabo la primera vuelta, que fue en mayo, y ahora viene la segunda vuelta del próximo mes de junio. Pero hay visos y hay pruebas de que esas elecciones han sido fraudulentas. El gobierno actual de Perú, con el presidente número 9 o 8, en un lapso de 4 años, imagínense el número de presidentes en solo 4 años que ha tenido el Perú, dice mucho de la fragilidad de este gobierno, el cual tiene una tendencia, como decimos en Perú, zurda, de izquierda, y quieren favorecer a uno de los candidatos. Ya lo favoreció porque pasó a la segunda vuelta, pese a los reclamos del pueblo, pese a reclamos de entidades, de partidos políticos, de que hay irregularidades, en otras palabras, fraude. Pero veamos qué dice la noticia. Dice, Perú va a una segunda vuelta con 2 visiones distintas para el país. Las elecciones presidenciales se enfrentan a Keiko Fujimori, la hija de un presidente peruano, Alberto Fujimori, que gobernó por 2 periodos, y uno tercero que no lo concluyó. Ella es conservadora, y Roberto Sánchez, político de izquierda, izquierda radical, tras una crisis marcada por retrasos y protestas. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasaron oficialmente a una segunda vuelta para la presidencia en Perú, más de 4 semanas después de que los votantes acudieran a las urnas, lo que establece una segunda vuelta el mes que viene, junio, entre 2 candidatos con puntos de vista ideológicos marcadamente diferentes, opuestos. La proclamación por parte de la autoridad electoral del país pone fin a un turbulento periodo de agrias disputas, márgenes estrechísimos y caos institucional. El enfrentamiento da lugar a una contienda que podría dirigir el país en direcciones muy distintas, hacia el conservadorismo de línea dura de Fujimori o el impulso político de izquierda de Sánchez para reformar la Constitución y dar al Estado un papel más importante en la economía. Con el 100% de los votos escrutados, Fujimori, Keiko Fujimori, quien ha sido aspirante a la presidencia en 4 ocasiones anteriores, encabezaba la lista de 35 candidatos, 35 partidos políticos, imagínense, con el 17% de los votos. Sánchez, congresista de izquierda, obtuvo por poco el segundo puesto, con el 12%, con lo que superó al empresario de extrema derecha y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por solo 21.239 votos. Estas elecciones, estos resultados no han sido aceptados por muchos de los peruanos. Se están llevando hasta ahora marchas, protestas, pero el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que es el organismo que maneja las elecciones, ya declararon a los candidatos que van a la segunda vuelta.
En junio se definirá quién es el presidente de Perú. Esperemos que sea lo mejor para el Perú. Esperemos que a la hora de votar se vote con conciencia, no se vote con el hígado como se ha hecho anteriormente. Por ahora estas son las noticias. Vamos a traer próximamente en nuestras próximas ediciones más noticias. Hay muchas noticias, ya les digo, qué pasa en el mundo, el clima, cómo está cambiando. Miren cómo está el clima de loco. Ayer estuvo friecito, antes de ayer llegamos casi a 90 grados y hoy día, que es 22 de mayo, debemos estar en los 56 grados más o menos de temperatura. Entonces, el cambio climatológico es una realidad, claro que es una realidad, existe, por supuesto que sí. Así que si se levantan siempre, si van a salir, antes de salir, controlen el tiempo, cómo está el tiempo. ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a ser frío? ¿No va a ser frío? A veces usted se levanta y ve un sol hermoso, pero y cuando sale el sol está hermoso pero no calienta, hace frío. Entonces a veces eso nos afecta un poco a personas que tienen alergias, a personas que son muy fáciles de resfriarse. No que el frío le produce la gripe, no, porque el frío no tiene el virus de la gripe, eso se lo contagian. Así que ya sabe, pero le puede dar unas enfermedades bronquiales, y de las enfermedades bronquiales viene la tos y viene todos esos malestares. No se olviden que los niños salen de vacaciones y no tenemos dónde llevarlos. Yo estuve buscando campamentos de verano para mi nieto y ya le digo, existen algunos cuantos, algunos ya están llenos y los pocos que quedan, ya le digo, cuestan un ojo de la cara. Tenemos que trabajar con el gobierno, con otras organizaciones para crear sitios donde los niños tengan un sitio seguro donde estar, los jóvenes, ya les digo, donde hagan deportes, donde hagan actividades, donde escuchen buena música, donde cultiven nuevas amistades, pero unos sitios en que usted sabe que está en un buen sitio. Uno de los pocos sitios que existe hasta donde yo sé es el centro comunitario. No estoy informado si ya el campamento de verano ya está lleno, porque tiene un número limitado, por supuesto, porque si no, por ellos, por el centro comunitario, del cual soy parte, quisiéramos recibir a todos los niños de Hazleton y de otras ciudades para que estén ahí haciendo artes, deporte, música, voluntariado, pero tenemos un límite físico, tenemos un límite en el presupuesto y entonces servimos a los que podemos, con mucha pena no tenemos más espacio. Más adelante tal vez cambie, pero ya le digo, otra noticia muy importante es que el próximo domingo viene el Día de la Madre. Yo hice una entrevista hace unas semanas atrás con 3 mamás y, y les soy sincero porque era el domingo 10 de mayo, el Día de la Madre, pero después que acabé eso dije, pero si el Día de la Madre dominicana, porque la mayoría es el último domingo de mayo, pero desde ya les digo, tal vez ese homenaje fue muy adelantado, ojalá no se lo olviden, pero sepan que la madre dominicana está en mi corazón, que tengan un bonito día las madres dominicanas y que ese día y todos los días del año la hagamos sentir como una reina, porque la madre es una reina en la casa y hay que hacerla sentir, no solamente ese día, ni solamente ese día regalarle flores. Ya le digo, siempre, la madre es una madre, es la única que tenemos en este mundo. Los dejo hasta una próxima oportunidad. El próximo viernes vamos a tener un entrevistado aquí que a muchas personas posiblemente les va a causar sorpresa, pero estamos trabajando y esperamos que nos confirmen esa entrevista, pero siempre nuestras entrevistas están dirigidas a personajes que nos van a informar, nos van a ayudar, nos van a orientar, a las que nosotros tenemos que preguntarle algo acerca de la seguridad, acerca de los impuestos, acerca de las calles. Ya le digo, esa es una de las razones de que estamos aquí, de ayudar, de informar, de apoyar, de orientar. No queremos de que piensen de que ustedes no lo saben, claro que lo saben, pero también he escuchado de muchas personas que sé que no están bien informadas.
de que la fuente de información que tienen tal vez no ha sido la correcta o tal vez no tomaron la atención necesaria y vamos a hacerlo, ya le digo, es Hazleton, es la ciudad donde vivimos, una ciudad carbonífera, todavía existen minas abandonadas de carbón debajo de Hazleton, por eso a veces usted ve que se hace un hueco en la calle. Sí, es una mina que hay abajo que la tierra cedió. No es peligroso, pero hay que estar atentos. Si en su sótano comienza a hundirse alguna parte del piso, llame inmediatamente al City Hall, enviarán a una persona especializada y verán qué es lo que está pasando. Y ya saben, nos vemos en una semana. Que tengan un hermoso fin de semana. No se olviden que Canobles ya abrió sus puertas. Yo no sé si ustedes conocen Canobles o han ido a Canobles. Canobles es un parque de diversiones que queda, digamos, 40 millas de acá o menos. Es Bloomsburg. Yo no sé si conocen Bloomsburg. Si usted agarra la 80 West, después de más o menos media hora de manejar va a llegar a Canobles. Les recomiendo que vayan. Es un parque de diversiones perdido en las montañas. El panorama es hermoso, la va a pasar bien. No es caro, no es un Disney, no es un Hershey, pero es el parque de diversiones más cercano que tenemos y se los recomiendo. Lleven a sus niños, lleven a su papá, lleven a su mamá, diviértanse. Hay sitios donde usted puede hacer un almuerzo, puede llevar a la familia completa y resérvelo antes. Y ya les digo, gracias a 99.1 FM, gracias a nuestro ingeniero de sonido Edgar Pineda, que siempre está con nosotros, apoyándonos, orientándonos. Con ustedes, hasta la próxima semana. Gracias a Milcar Arroyo, Mensajero News Podcast. Thank you. Vamos a esperar unos pequeños minutos, que Edgar nos está diciendo que está buscando el cierre de la emisión, pero no se olviden, si usted tiene algún tema, si usted tiene alguna idea, si usted quiere participar, llámeme 570-574-8514. Estaré más que feliz de tenerlo acá como invitado, de conversar, de intercambiar ideas. Cuéntenos cómo usted llegó a Hazleton. ¿Hace cuántos años que usted vive en Hazleton? ¿Cómo comenzó? ¿Tiene un negocio? ¿Tiene 2 negocios? ¿Tiene una casa? ¿Tiene 3 casas? Cuéntenos, porque eso es algo muy bonito, que la gente sepa cómo llegó uno, qué es lo que tiene uno. Y ya les digo, fabuloso. Y esta vez sí, creo yo que ya nos llegó la hora de decir adiós y nos vemos la próxima semana. Gracias, nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana.